Son las 6 de la mañana de este jueves 17 de marzo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, centrales obreras y distintos grupos sociales adelantarán una marcha de protesta. Tema fundamental: el salario mínimo no alcanza para vivir. Es un tema simple, pero es un tema demoledor, porque se escapó el costo de vida. El Banco de la República dice, no sabe uno si con ingenuidad o con perfidia, que en la segunda mitad del año bajarán los precios, pero los precios de los alimentos son cada vez más caros. Han contenido el precio del dólar, trayendo dólares en grandes cantidades, los de Isagen, los de créditos. Ayer salió el ministro con la noticia de que había conseguido 1.500 millones de euros en Europa, a mejor tasa que la colocación anterior que se hizo de bonos. Pues claro, porque eran otras las condiciones del mercado y otros los costos del dinero. El ministro, él es muy inteligente y muy sabido, pero cree que los demás somos tontos y que no entendemos. En todo caso, hay marcha de protesta hoy, parece que muy grande, pero no estamos ciertos. En Bogotá hay 3 puntos de encuentro, ya precisaremos más adelante el tema. En todo caso, otro día de parálisis en Bogotá. Ya llevamos varios, y entonces es el día sin carro, entonces es el día de los taxistas, entonces es el día de la marcha en plena semana, y entonces trabajar menos, y queremos producir más. Hoy falla la Corte Internacional de Justicia las excepciones previas de Colombia en Nicaragua. Nosotros le damos una importancia trascendental a este fallo. Si la Corte se declara competente, estamos en muy mala posición. Esta es la misma Corte que ya nos quitó las aguas de San Andrés. Es la misma Corte enemiga, donde hay enemigos declarados de Colombia como el magistrado brasileño, que nos detesta. Y aquí hay un problema geopolítico de por medio. Este no es un problema jurídico de derecho internacional, porque teníamos supuestamente todas las razones jurídicas para ganar el tema de San Andrés y lo perdimos. Ahora nos van a decir que no importa lo de las excepciones previas, que este no es el tema de fondo en absoluto, sino que solamente la Corte se declara competente. Si se declara competente, estamos perdidos. Es una Corte política que va a tomar un fallo político. Lula da Silva se metió en un burladero para evitar al toro bravo de la justicia brasileña, que lo iba a encausar. Entonces la señora Rousseff lo tiende con su manto y lo nombra ministro para tomarle el pelo a los jueces. Eso ha suscitado unas concentraciones enormes en Brasil, espontáneas, de indignación, porque se comprende que no es que Dilma esté buscando un ministro, sino que simplemente entre los dos están eludiendo la acción de la justicia. Esto le puede costar el cargo, no a Lula da Silva, el cargo de ministro que le han dado, no se sabe de cuál ministerio, porque no se trata de darle un ministerio, sino de prestarle un burladero, como ya dijimos. Es el cargo de la presidenta Rousseff el que está en juego. El ELN devolvió 2 desertores del ejército. Entonces los presentan como si hubieran sido secuestrados y que en un gesto de buena voluntad los devuelve. No, son unos desertores del ejército que se fueron para el ELN y el ELN los devolvió. Y nos preguntamos, ¿dónde está Moncho Cabrales? ¿Dónde está el cabo que secuestraron? ¿Dónde están? No dice que andan en conversaciones con ellos y que tienen voluntad de paz. ¿Por qué no hacen esa mínima demostración de humanidad? Devolver a Ramón Cabrales y devolver al cabo del ejército que secuestraron. Y a propósito, tenemos a las FARC dando la declaración
más importante y más reveladora que se ha hecho en mucho tiempo. Márquez, el bandido ese, que tiene un prontuario que difícilmente otro logra superar, de asesinatos, de toda clase de crímenes, de secuestros, de extorsiones, todos los delitos los ha recorrido ese hombre, dice que el cese bilateral al fuego de pronto se declara, pero que ya es un hecho. Y la prueba de que es un hecho es que hace mucho tiempo no hay un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Porque el ejército se rindió, porque el ejército arrió las banderas, porque la orden es que el ejército no opere, porque las FARC sí operan. Por eso estamos en las 160.000 hectáreas de coca sembrada, por eso estamos en la mayor cantidad de cocaína producida, por eso estamos con los niños que siguen reclutados, con las minas antipersonas que siguen sembrando, con las extorsiones en todo el país. Ahora los que más se quejan son los ingenieros de construcción que, por ejemplo, en Casanare, en el Cauca y en Nariño no pueden trabajar. Los extorsionan todo el día y cuando no pagan les queman las maquinarias. Tienen los campos cerrados, especialmente los campos del Putumayo. A propósito, la Corte Constitucional, ¿por qué no resuelve el tema de los pozos petroleros del Putumayo? ¿Recuerdan ustedes que ya la Corte había dicho en los casos de Chifa que no se había hecho consulta a los indígenas y que por consiguiente no se podía seguir explotando esa zona petrolera? ¿Por qué se callaron con el Putumayo? La hora de la verdad lo sabe. El señor Aronson es la clave para entender el silencio de la Corte Constitucional. Esto es de una gravedad inmensa. Aronson es el delegado de Obama para actuar en este tema de la paz con las FARC y resulta que Aronson tiene grandes intereses económicos en Colombia y está defendiendo sus intereses económicos y para eso se está acercando a las FARC para que no lo molesten en la explotación petrolera en el Putumayo. La firma se llama Vetra y les contaremos a ustedes la historia en Al Oído. Sigue el incendio en Unguía. Que es que ya van en el 65%, sigue ardiendo Unguía. Aquí decimos que es que hay escasez de baldes. Nadie levanta la voz como la hora de la verdad protestando porque en Colombia no haya una flota de aviones para apagar incendio como se estila en las naciones desarrolladas. Chile la tiene y opera con una grande eficiencia. Colombia no la tiene porque la plata de los aviones se gastó en darle un avión particular a doña Tutina. No hay derecho, no hay derecho. Un avión de 22 millones de dólares para que la señora no se incomode montando en primera clase en Avianca, sino que tiene que montar en avión propio y mientras tanto el país arde, se quema. Lo de Unguía ha tenido una gravedad extraordinaria y simplemente están esperando a que el incendio se acabe porque no hay baldes para apagarlo. Ayer fueron a la Fiscalía Camilo Enciso y el zar y la señora del zar de la chatarra para hablar del tema de los hijos del presidente Uribe. Ese es un tema que se lo tienen pendiente al presidente Uribe y que se lo van racionando en la medida en que quieren, como lo están haciendo con Oscar Iván Zuluaga, como lo hacen siempre que quieren producir un efecto político. Ahí tienen el proceso. Lo dejan guardadito y lo explotan en el momento en que les parezca políticamente correcto. A todas estas, Santiago Uribe sigue preso,
por delitos que no cometió, que no soñó cometer, pero tenemos una justicia politizada y tenemos un fiscal dedicado a cometer estos atropellos. Ya casi se va, pero va a dejar al vicefiscal. Y para dejar al vicefiscal un buen rato encargado, entonces sale Santos con la patraña del concurso de méritos. No, por Dios, es que esto es todo un espectáculo, esto es todo un show. ¿Cuándo será que nos ponemos serios en Colombia? Y nos creen tan imbéciles que esperan que nos conmovamos con la noticia de que la Fiscalía General de la Nación se va a proveer por concurso de méritos y que se estudiarán las mejores hojas de vida para demorar la terna. La Corte Suprema de Justicia ya cumplió su tarea. Después de mucho tiempo de abandono de sus deberes, eligió los 7 magistrados en las vacantes que tenía. Está listo para elegir de la terna que le manda el presidente. Y el presidente no le manda la terna, porque va a estar muy ocupado revisando 40.000 hojas de vida que le van a presentar de candidatos espontáneos a la Fiscalía General de la Nación. No hay derecho a que jueguen con este país de esa manera. Al fin los conservadores, ¿qué y dónde están? ¿Qué son y dónde están? Porque hay otra vez una controversia entre los enmermelados del Congreso y el Directorio Nacional Conservador y el director del partido, el señor Barguil, quien está de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, quien dice el Partido Conservador no puede estar en la Mesa de Unidad Nacional. Es que todas las cosas que están haciendo son contrarias a la doctrina conservadora. Entonces Barguil lo dice ahora, pero los parlamentarios le replican, aquí seguiremos con Santos pase lo que pase, como se lo dijo Hernán Andrade y como seguramente lo dicen Fincho Cepeda y otros, aquí estaremos mamando mermelada, porque aquí ya no se mama leche, sino que se mama mermelada. ¡Qué horror! Estados Unidos preocupado por aumento de coca, lo dice el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Esto lo advertimos el mismo día en que vimos al ministro de Defensa y al ministro Pardo, pues que en algo tenía que ocuparse porque ese hombre está desocupado todo el día, preocupados por el tema de la coca. Dijimos presión de los Estados Unidos. Después salió la noticia de las 159.000 hectáreas y ahora la noticia es que el embajador de los Estados Unidos dice, bueno, ¿y cuándo se van a poner serios? ¿Dónde está la política contra las drogas en Colombia? En ninguna parte, embajador, aquí se lo cuento al oído por anticipado, en ninguna parte. Todos los instrumentos de lucha contra el narcotráfico los acabó Santos por orden de las FARC. Ni se ataca a los campamentos de estos bandidos, ni se fumiga con glifosato, ni se procede a la extradición de estos bandidos cuando caen presos, ni hay extinción de dominio, la acabaron, tampoco les quitan los bienes. Órdenes de las FARC desde La Habana, que las FARC son las que mandan. A propósito, ¿ya volvió Enriquito o no volvió Enriquito? Ya sus amigos y contertulios de las FARC dijeron que qué importante había sido la visita de Enriquito allá a La Habana. Se fue a llevar un mensaje, el nuevo cartero del rey. Ay, por Dios, Kipling y Julio Verne con Miguel Strogoff, ¿qué se iban a imaginar? Que aquí tendríamos también un cartero del rey. Para mandarle una razón a las FARC no bastan Sergio Jaramillo y Obama, y de la Calle y pues el mismo general Mora, sino que hay que mandarles un correo especial con el hermano del presidente, que desarrolla una función pública de importancia enorme sin responsabilidades de funcionario público. ¿Dónde está la respuesta al Procurador General de la Nación, que hizo unas preguntitas muy bien hechas sobre el particular? Y a propósito de Procurador, y a propósito de Partido Conservador, y a propósito de Congreso, la situación de Isagen se complica, porque la gente está indignada con la pérdida de Isagen. ¿Cómo van a manejar esos canadienses la historia? Como les dé la gana, como les convenga para ganar más plata. Les importa un comino la situación energética del país.
Ellos tienen un designio y para eso son un fondo de inversión para ganar dinero. De cualquier manera lícita, van a ganar dinero. Los intereses de Colombia en materia energética los tienen sin cuidado. Y esto está despertando una gran indignación en el Congreso, que donde ya se pidió, con la firma de 26 parlamentarios, la moción de censura contra el ministro de Hacienda, por Isagen. Y a propósito, doctor Clemente del Valle, ¿dónde está la plática? ¿La plática dónde está? ¿Dónde está la plática? 6.500.000.000.000 de pesos que le iban a entregar a usted para las carreteras 4G. ¿Dónde están? Después dijo que no eran sino 2,5 billones. Ya se los entregaron, don Clemente. Pero usted no contesta. Usted no contesta porque usted sigue convencido que esa es plata suya de bolsillo. Es plata de todos los colombianos, doctor Clemente. Respete a los colombianos que tienen derecho a saber dónde está la billonada por la que se regaló Isagen. ¿Una contradicción en los términos? No. Fueron 6,5 billones, que son muchos, pero Isagen valía mucho, muchísimo más, y se le regaló a estos canadienses para tapar huecos fiscales. Macri, el presidente de Argentina, recibe apoyo muy importante para resolver el problema de los bonos que Argentina colocó en el mercado y que no quiere pagar. Esos los llamaba Cristina Fernández los acreedores buitres. Buitres porque cobraban lo suyo, porque exigían que les pagaran. Ese es un buitre. Buitre es el que cobra. Entonces ahora Macri dice, realmente Argentina debe, y si Argentina no paga esos bonos, pues no tiene acceso a los mercados internacionales de dinero. Y resulta que Argentina es un país que necesita dinero, y en la situación en que la dejó la señora Cristina Fernández necesita más dinero y tiene que recuperar su prestigio. Por eso Macri va a hacer un gran esfuerzo, el que pueda hacer, para pagar esos bonos y para negociar con los acreedores. Crece la deuda de Colombia, como dijimos, 1.500 millones de euros contrata el señor ministro de Hacienda en el exterior, en Europa, y dice que eso es la maravilla porque se consiguieron muy baratos, claro, comparados con las anteriores colocaciones de bonos, cuando el mercado del dinero era otro y las tasas de interés completamente distintas. Obama escoge candidato a la Corte Suprema de Justicia Merrick Garland. Dicen que es un hombre intachable, que es muy difícil ubicarlo ideológicamente. Él está emocionado, llora de la emoción, pero los republicanos dicen que no le jalan al asunto e insisten en que Obama debe esperar al próximo gobierno. 15 años de trabajos forzados a joven americano que quiso sacar un afiche de Corea del Norte. 15 años de trabajos forzados por sacar un afiche. ¿Se dan ustedes cuentas de lo que son las tiranías? Trump advierte que habrá disturbios donde le embolaten la nominación republicana. Trump amenaza. Por otra parte, no se prestó para una nueva confrontación con los demás candidatos republicanos que tenía preparado la cadena Fox News. Dijo, no voy, ya nos han entrevistado lo suficiente, ya hemos dicho lo suficiente. Trump se siente ganador y no quiere comprometer su éxito con una nueva confrontación con candidatos que él siente derrotados. Obama, el presidente de los Estados Unidos, se va para Cuba. ¿Cuál será su discurso en Cuba? No ha hecho otra cosa que abrazarse con Raúl Castro, que hacerle 1000 promesas de los Estados Unidos, que abrir los mercados. Entonces, ¿qué? ¿Es amigo de la peor tiranía que hay en América? ¿Cómo será que es peor que la de Venezuela? Y muchísimo más antigua, y violatoria de todos los derechos humanos imaginables, y absolutamente antidemocrática. ¿Los va a apoyar? ¿Cómo va a ser el discurso de Obama? Hay gran expectativa por oírlo. Ahora hablará y no dirá nada. Cantinflas va a cobrar derechos de autor. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año
180 de nuestra era, murió el emperador más contradictorio, más extraño, ubicado en la condición más difícil que ningún emperador estuvo, Marco Aurelio. Un hombre que por su pensamiento se encontraron sus escritos después de muerto y se publicaron una obra sencillamente fantástica, que es una colección de pensamientos sobre su credo estoico. Sufre y abstente era la máxima de los estoicos, y Marco Aurelio era un hombre que quería ser muy bueno y que terminó matando a miles de cristianos en los peores tormentos que se puedan imaginar. ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué la contradicción de un hombre inclinado a la paz, inclinado al derecho, inclinado a apoyar a la gente más humilde del imperio? Como lo demostró con muchos de sus actos, fue al mismo tiempo un guerrero y un hombre extraordinariamente cruel. Marco Aurelio murió en un día como hoy, en el año 180 de nuestra era, cuando contaba 59 años de edad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hay que hablar del paro nacional, definitivamente. Hoy el país amanece con un paro nacional que es mucho más que un simple berrinche de las centrales obreras. Es un rechazo firme y contundente y amplio de varios sectores a las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entre los reclamos, que son bastantes, les quiero decir, está el alza de los salarios, la congelación del precio de los combustibles, el rechazo a la anunciada reforma tributaria, la lamentable y lánguida situación agropecuaria. Protestan también por la venta de Isagen, por el escándalo de Reficar, las liquidaciones de Capricorn y Salucop, los incumplimientos a pensionados, trabajadores y las dignidades agropecuarias. Piden también medidas de emergencia para atender las necesidades del pueblo guajiro, el cumplimiento de los acuerdos firmados en las anteriores protestas y que el gobierno, dicen, no ha hecho absolutamente nada. Exigen también congelar el precio de los peajes, reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro y que no se amplíe el IVA ni se amplíe la base gravable. En definitiva, una larguísima lista de peticiones, algunas con mucho sentido, otras hay que decir que son bastante ilusorias. Lo cierto es que este paro muestra la situación deprimente que vive el país y que las encuestas pues han venido mostrando reiteradamente. Esto no es nuevo. Los colombianos no tienen fe en el gobierno de Juan Manuel Santos y están sobre todo indignados por las promesas incumplidas. En esto insisten mucho. Tras la cortina de las negociaciones con las FARC en La Habana, hay un país que como barco a la deriva está a punto de hundirse. La pregunta es, ¿prestará el gobierno atención a estas manifestaciones de inconformismo o inventará una nueva cortina de humo para desviar la atención? Vamos a ver, porque la situación no es fácil. ¿Y cómo lo hace? Esto necesita una rectificación total de conducta. Es que la primera y la fundamental de las peticiones y la que más impulsa a quienes van a marchar hoy es que el costo de vida es superior a las posibilidades que tiene una persona con un salario mínimo. Claro. Los que van a marchar son desempleados o de salario mínimo y no les alcanza para vivir. Es sencillamente eso. Sí, porque el costo de vida se disparó. Hay que recordarlo, sí. Se disparó el costo de vida por razones macroeconómicas y esto tendría que ser un cambio total de política. Dejar de repartir mermeladas, ser un gobierno austero, ser un gobierno cuidadoso con la inversión pública y manejar la macro... Y cumplir. Le quiero decir que el mayor reclamo es que el gobierno promete y no cumple. Eso dicen las centrales obreras. Nunca cumple. Bueno, hoy estamos pues de gran paro nacional y hoy estamos de grandes marchas, de grandes manifestaciones. Trataremos de hablar con el presidente de la CGT, a ver qué nos cuenta sobre los preparativos de ese paro que ha sido, hay que decirlo, bastante ignorado por los medios de comunicación. Bastante ignorado. Vamos a ver si a pesar de la poca difusión que ha tenido,
las centrales obreras y la gente del común se mueve por por estas exigencias y por estas cuestiones que Isagen, que cómo vendieron a Isagen. Bueno, esa es una protesta que tiene el país entero. Coinciden en mucho las posiciones que tienen los marchistas de hoy con las posiciones que tienen los marchistas del 2 de abril, que también estaremos protestando por cosas muy similares en algunos de esos temas fundamentales. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 17 de marzo del año 16, son las 6:30 de la mañana. De hecho, estamos en cese bilateral al juego. Mientras los narcoterroristas de las FARC hacen de las suyas con un ejército paralizado, porque ya no es necesario declararlo, los criminales cambian de escarapela por las de los helenos, los más grandes depredadores de la humanidad. Estos genocidas, hoy brazo armado de los camaradas del sátrapa bolivariano Juanpa, estos criminales continúan secuestrando, dinamitando oleoductos, volando torres de energía, reclutando niños y niñas para convertirlas en pasto sexual y escudos humanos, con minas antihumanas, obviamente. Para Iván Márquez, Iván el Terrible, el cese bilateral es un hecho. El ejército no opera. Estamos en la inmunda. Con 150.000 sembradíos de coca, somos los primeros productores del mundo, como lo recordó esta semana el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Somos un mar de coca. Mientras por cuenta del dólar, los capos de las FARC son el cartel más poderoso de la humanidad, con el mejor combustible para la guerra. Mientras tanto, aquí la Corte Suprema suelta las riendas y acaba con la dosis mínima. Y como encima borra de tajo el artículo 44 de la Constitución Nacional, desprotegiendo a los niños y protegiendo a los violadores. Doctor Londoño, el cese es total. Bienvenidos a la impunidad. Sí, señor, bienvenidos a la impunidad y bienvenidos a este mundo donde el ejército de Colombia no cumple su función fundamental, no enfrenta a los bandidos y por eso no hay acciones, lo que llaman acciones de guerra. No es que el ejército está metido en los cuarteles y si sale al campo es a pasear de Boy Scouts, salen con ninguna intención de encontrarse de camping, con ninguna intención de encontrarse con los bandidos de las FARC, porque la orden es no combatir. Esa es la orden que tiene el ejército de Colombia. ¿Quién lo dice? Pues nada menos que su contraparte, Márquez. Dice, pues si estamos en cese bilateral al fuego, desde hace rato. ¿Lo declaramos? Bueno, si quiere lo declaramos, pero cese bilateral ya existe. Es decir, el país está en manos de los bandidos. Pregúntele si no a los ingenieros que construyen obras viales en distintos lugares del país. Las FARC y el ELN hacen con ellos lo que les da la real gana. Y o pagan extorsión o le queman la maquinaria. Ese es uno de los botones para la muestra de este cese bilateral al fuego del que nos hablará más adelante el general Harold Bedoya Pizarro. Ángelena. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, ayer las redes sociales estaban bastante congestionadas de mensajes acerca de Brasil. Y no solo las redes sociales, también las calles brasileñas. Y es que ayer en la noche los brasileños se volcaron a las calles luego de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aceptara ser el número 2 del gabinete de Dilma Rousseff, el ministro jefe del gabinete. Cabe recordar que este polémico nombramiento, doctor Londoño, se da en un momento en que la oposición solicita el impeachment y la renuncia de la presidenta Rousseff y el expresidente da Silva está siendo investigado por presunto intercambio de favores políticos a cambio de cuantiosos pagos a amigos dueños de empresas como Odebrecht. Y la presidenta brasileña Rousseff
se dice, doctor Londoño, que habría intervenido por medio de este nombramiento para intentar evitar una posible detención de su antecesor. Así lo sugiere una sugestiva conversación telefónica entre ambos, grabada por la policía y divulgada por la justicia en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción de Petrobras. Los ministros, doctor Londoño, en Brasil tienen foro especial, así que no pueden ser juzgados por jueces ordinarios, sino solamente por la Corte Constitucional del país, el Supremo Tribunal Federal. Esto le daría a Rousseff, a Da Silva y al Partido de los Trabajadores más tiempo, dilataría el proceso e incluso podría estancarlo. Y la grabación dice lo siguiente: usa este papel solo si lo necesitas, dijo la presidenta Lula haciendo referencia al acta de ministro. La divulgación del audio de doctor Londoño derivó en protestas este miércoles contra Rousseff frente al edificio de la presidencia, donde la gente gritaba masivamente: renuncia, renuncia, renuncia. Y bueno, como en todo hay matices, esto también hay que decir, ha generado bastantes enfrentamientos entre los que apoyan a Lula y al Partido de los Trabajadores, que hay que decirlo cada vez son menos, y la oposición. Los gobiernistas han reclamado como inconstitucional la filtración de este audio y han expresado su inconformidad con el juez Moro, el encargado de la investigación en contra del expresidente, a quien denuncian como imparcial. La presidenta Rousseff además anunció que demandará al juez por incumplimiento constitucional por realizar escuchas telefónicas al presidente. Y bueno, doctor Londoño, así las cosas, es muy probable que se caiga Rousseff con tan solo un 10% de popularidad, que incluso seguirá cayendo con estos nuevos actos. No cabe ninguna duda, ese nombramiento no tiene otro objetivo que el de darle un burladero donde se meta Lula da Silva para evitar las embestidas de la justicia. Y la gente está indignada. Y a propósito, ¿cómo se porta Odebrecht en Colombia? Porque ya vimos, con sentencias en la mano, lo podemos decir, que en el Brasil es una organización corrupta que paga por los contratos que le entregan. ¿Cómo se porta en Colombia? Nadie dice una sola palabra. Silencio sepulcral, silencio santo. Rousseff viviendo su hora más amarga por cuenta de este acto indigno que ha cometido, de nombrar a Lula, no porque lo necesite como ministro, sino para que pueda burlar la acción de la justicia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues a propósito de temas de justicia, la justicia se está encargando ahora del tema de la venta de Isagen, y esto tras una demanda de nulidad que varios congresistas solicitaron o presentaron mejor ante el Consejo de Estado para declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se inició o se dio paso a la venta de Isagen. Una acción promovida desde varios partidos, entre ellos el Centro Democrático, el Polo Democrático, el Partido Verde y el Partido Liberal, y que ya tuvo su primera audiencia ayer, en la que el Consejo de Estado le solicitó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que entregue un informe bajo juramento sobre los estudios que habrían soportado la decisión del gobierno para haber vendido Isagen el pasado mes de enero. Pues bien, empieza entonces una nueva etapa judicial de frente al tema de Isagen, y de manera paralela se está promoviendo una moción de censura contra el ministro Cárdenas precisamente por esta venta de Isagen. 26 senadores de la República presentaron una moción de censura ayer para sacar del cargo al ministro Cárdenas, esto por la venta de Isagen, una iniciativa que está siendo liderada por el Centro Democrático y que el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, ya anunció que va a convocar a los senadores para estudiar esa moción de censura contra el ministro Cárdenas. Entre tanto, aquí seguimos preguntando qué pasó con los recursos de la venta de Isagen, esos casi 6.5 billones de pesos que entraron a la cuenta en Nueva York, que se han venido trayendo de a poquitos, según hemos podido sentirlo en la tasa de cambio, pero que no vemos que hayan entrado todavía a la Financiera de Desarrollo Nacional, y el doctor Clemente del Valle todavía no nos explica qué pasó con esos recursos y dónde están. ¿Dónde están los recursos que todavía no se ven reflejados en los proyectos de 4G?
Creo que hay muchas preguntas por responder frente a este tema. El doctor Clemente del Valle tendría que responderlas. Lamentablemente, aquí seguimos haciendo un llamado para que nos pase al teléfono y nos conteste unas preguntas sobre este tema. Lo cierto, doctor Londoño, es que el tema de Isagen se mueve en el Consejo de Estado con esta demanda de nulidad y también se mueve en el Congreso de la República con esa moción de censura contra el ministro de Hacienda por la venta de Isagen, un ministro que además se le nota bastante enredado a propósito del tema de una posible enajenación de Ecopetrol, como algunos medios de comunicación lo publicaban tras conocer una carta remitida precisamente por el Ministerio de Hacienda con el plan de enajenación de inversiones de capital 2016, en la que se incluye precisamente a la estatal Ecopetrol. Muy enredado el ministro por estos días, muchas explicaciones las que tiene que dar. Empecemos pues por ver qué pasa en el Congreso de la República y en el Consejo de Estado. Vamos a ver si en el Congreso citan en una de las comisiones al señor del Valle y por fin cuenta cuánta plata le entregaron y dónde está el resto. A Isagen lo vendieron diciendo que era mucho mejor construir carreteras que mantener la inversión en estas centrales eléctricas, en las que son de propiedad de Isagen. Ese fue el cuento. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está la plata? Doctor Clemente del Valle, ¿dónde está la plata que se supone le entregaron a usted? Y no son centavos, 6.5 billones de pesos. ¿O fue que la plata la embolató el ministro y se la llevó para tapar huecos? Queremos la verdad. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño nos tiene cosas interesantísimas que contarnos. Buenos días, Cristina, adelante. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, escala la tensión política en Estados Unidos y esta vez no es solo por las elecciones primarias, sino que ayer se desató una pelea suprema. El presidente Barack Obama cumplió su promesa y nominó a su candidato para reemplazar al juez Antonin Scalia en la Corte Suprema de Justicia. Scalia, como recordarán, y yo les había contado, era uno de los jueces más conservadores del Tribunal Supremo, que es conformado por 9 jueces. Entonces ahora el presidente nomina a Merrick Garland, de 63 años, a ocupar ese puesto. Garland es considerado un moderado, fue fiscal. Él llevó los casos contra el terrorista Timothy McVeigh, que fue el que puso la bomba en el edificio federal de Oklahoma City, en el que murieron unas 168 personas en 1965. También llevó el caso contra Ted Kaczynski, conocido también como el Unabomber, y ha sido un juez conocido por darle el apoyo y por tratar de, ante todo, ser justo a la hora de proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, hay quienes lo consideran como un liberal en temas de control de armas. Dicen los analistas, sin embargo, que en cualquier otro momento de la historia de los Estados Unidos, Merrick Garland habría sido aprobado o confirmado para la Corte Suprema de Justicia fácilmente. Pero como esta no es una temporada normal, pues les puedo contar que ya hay republicanos que dicen que por nada del mundo lo van a confirmar. Ha habido otros que dicen que sí están dispuestos a hablar con él, pero parece que la pelea va a ser dura para que logre la confirmación. Y ahora sí vamos a hablar de las elecciones primarias, del resultado de este otro supermartes que tuvimos hace 2 días. Donald Trump ganó 3 de las 5. Una victoria bastante importante, y una de las que ganó fue la Florida que le da todos los delegados al ganador, se llevó 99 delegados. Fue una victoria tan arrolladora que llevó a la salida del senador Marco Rubio de la contienda republicana. Salió con una dignidad, con la frente en alto, dio unas palabras realmente conmovedoras, que hay quienes dicen que simplemente le abren las puertas a un futuro político brillante, quizás a lanzarse a la presidencia dentro de cuatro años. A la salida de Marco Rubio,
el Partido Demócrata queda dividido en torno a si acepta o no a Donald Trump. El gobernador de la Florida, Rick Scott, apoyó al magnate republicano, pero ha habido otros republicanos de nombre que dicen que no lo van a apoyar por nada del mundo. Ellos están jugándosela que John Kasich, el gobernador de Ohio, que ganó su estado, pues haya entorpecido la llegada libre de Trump a la presidencia, a la nominación, porque al parecer no, con las contiendas que todavía quedan, no va a tener suficientes delegados para obtener la nominación en las primarias, sino que tendría que llegar el Partido Republicano, como ya les he dicho varias veces, a la convención y ahí escoger al candidato. Donald Trump, sin embargo, ya advirtió ayer, muchos lo han visto como una amenaza, que si a él le faltan unos escasos delegados para obtener la nominación y el establecimiento del partido trata de bloquearlo, se podría desatar violencia, podría haber disturbios en los Estados Unidos. Hay quienes están viendo esto como una amenaza de Donald Trump y aumenta la preocupación, aunque también les puedo decir que ya hay muchos republicanos de tradición del llamado establecimiento que están dándole su apoyo a Donald Trump pensando en la otra opción, que sería nada menos que Hillary Clinton. Y es que Hillary Clinton barrió en las 5 primarias del supermartes, ya tiene en el conteo de delegados ya va más de 700 por encima de Bernie Sanders, y según los analistas va a ser cuestión de unas elecciones más antes de que ya tenga la nominación en mano. Ella apenas con la victoria aplastante empezó a hablar como si ya estuviera en campaña en la elección general. Dijo que el comandante en jefe de los Estados Unidos tiene que defender al país y no avergonzarlo. Un golpe dirigido claramente a Donald Trump. ¿Qué dicen los expertos? Que sería una batalla de titanes, que Hillary Clinton no está acostumbrada a que alguien la aplaste, o que ella está acostumbrada a ser la que da las órdenes y a ser la que lleva el tono de los debates y de las conversaciones, y que Donald Trump no respetaría ese tono y que sería una contienda bastante sucia, esto sí, sin guantes, que se sacarían todos los trapos sucios al sol y se sacarían los esqueletos del closet. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump, si llegaran a enfrentarse, comparten debilidades, tienen talones de Aquiles bastante similares. Primero, problemas de credibilidad, y segundo, que simplemente no caen bien, tienen problemas de favorabilidad. Sin embargo, serían retos que a los que ambos se tendrían que sobreponer, o al menos uno de ellos, para llegar a la Casa Blanca. Sería una contienda dura, pero los debates, coinciden analistas, definitivamente para alquilar palco. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. La política en los Estados Unidos está que arde con motivo de estas próximas elecciones, cuya suerte ya parecería definida, un enfrentamiento entre Hillary Clinton y Donald Trump. Dios mío, ¿de qué palo se van a ahorcar los norteamericanos ante este dilema funesto que se le pone de presente? ¿Por dónde van a correr las aguas? Y en un minuto estaremos con el general Harold Bedoya Pizarro. En un minuto.